Buenas noches, licenciados, compañeros. Nosotros somos el grupo 1 y les vamos a hablar sobre riesgo país y riesgo reputacional. El grupo está conformado por Augusto Cordón, Jocelyn Aragón, Karen Cardona, Carmen Cordero y su servidora Brenda Barrios. Riesgo país es riesgo de una eventual insolvencia comercial o financiera por parte de un vendedor o prestamista a causa de problemas de carácter político o derivados de las graves perturbaciones económicas que pueden darse de forma relativamente frecuentes en los países de desarrollo. Los tipos de riesgo país, entre estos tenemos el riesgo político, el riesgo económico y riesgo soberano. El riesgo político se refiere a la posibilidad de que no se alcancen los objetivos de una determinada acción económica o estos se vean afectados debido a cambios y decisiones políticas de los gobiernos. En el riesgo económico tenemos que es una probabilidad que mide las posibles alteraciones, así como la incertidumbre generada que pueden tener un impacto en los resultados de una compañía o el rendimiento de una inversión. Dentro del riesgo soberano tenemos que se relaciona con el riesgo de que el país, pues, en el que se realiza la inversión, a menudo en forma de compra de bonos y deuda del Estado. Estas pues incumplan sus obligaciones de pago fuera de los riesgos normales de una operación crediticia. Y en el riesgo reputacional, pues tenemos que la probabilidad de deterioro de la relación con los grupos de interés como resultado de una percepción negativa sobre el comportamiento de la empresa. Muchas gracias. Seguimos con mi compañera. Continuando con la presentación, ahora veremos lo que es el riesgo político, y este es la posibilidad de pérdidas, quiebras patrimoniales o daños a los individuos, ya sea por las malas decisiones o por las malas actuaciones de los gubernamentales y las fuerzas sociales o políticas de un país. Algunas de las características del riesgo político son que usualmente aumenta en procesos electorales, sobre todo cuando los resultados son inciertos o cuando las posibles autoridades electas causan desconfianza en los inversionistas, y que está estrechamente vinculado a la estabilidad de las instituciones y de las políticas públicas en el tiempo. El riesgo de transferencia es aquel que se encuentra relacionado a la incapacidad de las entidades privadas de no poder cumplir con los intereses, capital y dividendos, dada la carencia de las divisas de un país como consecuencia de una situación económica. Los factores económicos y políticos. Entre los factores económicos encontramos el nivel de déficit fiscal, el crecimiento del Producto Interno Bruto, la relación ingresos-deuda, una consistencia de las políticas macroeconómicas, el grado de apertura comercial y financiera y el grado de diversificación de las exportaciones. Entre los factores políticos podemos encontrar la fragmentación étnica-lingüística, la mala distribución de los ingresos, la debilidad institucional, la fragmentación cultural, lo que son las protestas, disturbios, crisis gubernamentales y la corrupción. También la violencia interna y las peleas por el poder, la influencia extranjera, la inconvertibilidad de la moneda, la burocracia y la repatriación prohibida del capital y los obstáculos para remitir dividendos. Muy buenos días, compañeros. Para continuar con la exposición, vamos a hablar un poco sobre el manejo del riesgo reputacional. El manejo del riesgo reputacional en una empresa es un proceso sistemático que busca poder identificar, evaluar y gestionar todos aquellos riesgos que tengan que ver y que afecten la reputación corporativa de una empresa. Es necesario tomar en cuenta dos principios básicos. Primero, considerar todos estos riesgos reputacionales como un riesgo estratégico y que este riesgo pueda estar sujeto a supervisión de la alta gerencia. Como es un proceso sistemático, la estrategia, el plan de implementación y los recursos deben de estar alineados para que estos puedan contribuir con mejorar la cultura corporativa de la empresa. Las etapas de un manejo reputacional, el primero es la evaluación de los riesgos, identificar la ocurrencia de estos
y el nivel de impacto que va a tener en la empresa. El segundo es la respuesta a los riesgos. Acá van a decidir si se aceptan, si se disminuyen o cómo van a ir reduciendo los riesgos que se han identificado y también qué procesos y que se van a llevar a cabo para estas respuestas. Y por último, las actividades de control. Acá se deben de implementar estrategias y políticas sobre un buen manejo reputacional en la empresa. Buenos días a todos. Continuando, tenemos lo que es los objetivos de la administración del riesgo reputacional. El principal objetivo de esta administración, de este tipo de riesgo en todo el mundo, se ven expuestos a potenciales daños en su activo más importante, que es su reputación. Es necesario que cada línea de negocio tenga en consideración este tipo de riesgo, al igual que otros riesgos relacionados con el mismo, antes o en el momento de analizar y lanzar nuevos productos al mercado. Deben existir mejores prácticas, como lo es el pronto escalamiento, no tomar decisiones aceleradas, el compromiso y conocimiento de la alta dirección. Debe existir una divulgación de todos los hechos relevantes de manera inmediata y se debe tener en cuenta el espíritu y no solo la letra de la ley. También deben existir políticas, como lo es el código de conducta, las políticas de privacidad de la información de la empresa, que se debe mantener la confidencialidad, principios de trato justo a los clientes, políticas de prácticas de anticorrupción, también las políticas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. También deben existir, y por último, iniciativas de aprobación de nuevos productos. Continuando con el tema, vamos a hablar sobre la transparencia. Como estamos hablando del riesgo país, en este caso vamos a enfocar el tema de la transparencia a una transparencia política. La transparencia política se refiere a la honestidad, ética y responsabilidad que deben tener los gobiernos y los entes públicos a fin de dar a conocer a los ciudadanos cuáles son las gestiones y actividades en las que se realizan inversiones económicas de importancia social. Por ello, incluso se relaciona la transparencia política con temas de área económico, social y legal. Por otra parte, la transparencia política no solo abarca el ámbito político público, porque también incluye a las instituciones privadas. La transparencia política busca una relación de confianza y seguridad con los ciudadanos a fin de dar a conocer todas aquellas actividades, negociaciones, presupuestos y acceso a la información que es de carácter e interés público. Gestión del riesgo país. Cuando se toma en cuenta principios básicos de gestión del riesgo país y más particularmente el tener una estrategia y políticas de riesgo país muy claras, es más fácil utilizar de manera óptima las herramientas o técnicas de la gestión del riesgo país. La solución más simple de todas es tratar de evitarlo, a como de lugar, aunque esto se puede entender como no exporto, no importo, no invierto y no presto, nunca fuera del país. Eso no significa necesariamente que no se haga ninguna operación con el exterior. Una manera de ya no evitar, sino de reducir el riesgo de pago de una contraparte de un país donde el riesgo de no transferencia es elevado, es obligar a dicha contraparte a hacer los pagos a partir de cuentas que pudiera tener offshore, o sea, fuera del país, con confirmación del banco del exterior de que están alimentadas, ya sea de manera habitual, o sea que estas cuentas se abran especialmente. Algunas técnicas para la gestión de riesgo país son exigir una garantía de un banco de primer orden del país del importador, directa o en pagarés que materializan el pago del importador, vender con descuento la acreencia a una empresa de forfaiting internacional. Esta ya se encarga de asegurarse de la cobranza de forma de factoring con transferencia de riesgo país. Tomar seguros a la exportación contra el riesgo y no solo de pago por razones comerciales, sino ligados a razones de riesgo político.
Prevención de riesgo país. Los métodos para prevenir el riesgo país tienen que basarse en función a los indicadores que el país presente. Esto varía en cada uno de los países y las aplicaciones dependen totalmente del mismo. Sin embargo, algunos indicadores efectivos que podemos mencionar son: 1. El desempleo. 2. La devaluación. 3. La reactivación. 4. Políticas fiscales. Y 5. Comportamiento diferencial de la producción o importación. Existen empresas que se dedican a analizar el riesgo país y vender la asesoría a entidades que lo requieran. Estas empresas se vuelven un instrumento complementario en la prevención del riesgo país, puesto que la mejor forma de prevenirlo es a través de la información de calidad con la que se cuente. En el caso de empresas que desean expandir operaciones, en algunos casos para la prevención del riesgo país se busca firmar acuerdos con el gobierno del país al que se desea entrar como un método de prevención. Gracias por su atención.